¿Cómo deducir los gastos en educación cuando hablamos del impuesto a la renta personal? Para que nos cuente, está Luz López, especialista en tributación. Buen día. Buenos días a Diego, a Carlos y también a toda la audiencia de América TV. Vamos a cambiar totalmente de tema. Señor, señora, hace unos días, ¿se acuerdan que estuvimos hablando del contribuyente y los familiares a cargo? Sí. Queremos tocar un punto que son los gastos de educación de los familiares a cargo del contribuyente y quisimos traer como ejemplo lo más común que son los hijos del contribuyente. Y cuando hablas de los hijos, ¿estamos hablando de todos los ciclos de educación o solamente la universidad? No, estamos hablando de todos los ciclos de educación y vamos a distinguir dos cosas. Los gastos de los hijos del contribuyente, ya que pueden haber otros familiares a cargo, que se realicen en el país. Si los hijos son menores, si son mayores y se encuentran estudiando en un establecimiento, por ejemplo en una universidad, el requisito que establece la ley es que no tienen que superar los 30 millones de guaraníes al año, es decir, no tienen que estar trabajando en otro lugar, Luz, solamente estudiando. Esa inversión, si el estudiante, tu hijo, tu hija, viene de un colegio público, de una universidad pública, ¿varía de si viene un sector privado? Claro, variaría en el cuanto al monto porque en uno se abona más y en otro menos. Pero lo que habla acá es que el hijo del contribuyente, el hijo en este caso, si es mayor porque ya está estudiando en una universidad, él no tiene que generar otros ingresos. Tiene que depender 100% del padre. Claro, depender del padre. Y si tiene otros ingresos, no pueden superar los 30 millones de guaraníes. ¿Hay un tope en la edad del adulto? Hijo, digo, que depende. ¿Hay un tope? Que no. Tiene 50 años y dice, yo dependo de mi papá todavía. Por eso puede depender toda su vida. No se olviden que para eso también existen mecanismos de control y por otro lado, acuérdense que cuando el contribuyente declara en su declaración jurada del impuesto, el IRP en este caso, debajo él tiene que declarar quiénes son tanto los hijos como los demás, si es que tiene familiares a cargo. Y después el otro caso en el país sería la situación, por ejemplo, de los mayores sobre los cuales existen la obligación legal de prestar alimentos, ¿verdad? No sé, algún tipo de capacidad diferente que lo determina la justicia. Entonces también se puede descontar. Y en este sentido, ¿qué engloba el gasto de educación? Es el propio gasto, es decir, por ejemplo, la cuota de la universidad, pero también nuestra legislación, siempre y cuando sea el gasto de educación en el país, después vamos a tocar lo del exterior, permite aquellos gastos que también estén relacionados. ¿A qué me refiero? Un gasto de alimentación que necesita para poder, hay colegios que brindan o universidades que brindan alimentos y se factura por eso, un gasto por ejemplo de traslado, un gasto de hospedaje, es decir, el gasto propio de la educación y también los relacionados directamente. Luz, eso es en el país. Ahí estamos viendo la placa. Sí. ¿La respuesta a esa consulta? Sí, como descuento, sigue el otro caso que quiero tocar, justamente que es el caso 1, recién toqué los gastos en el país, casos de gastos en el país y ahora en el exterior. Fíjense ustedes, y esta es la condición para el exterior porque acuérdense que solamente 2 gastos puede descontar el contribuyente del IRP en el exterior, salud y educación, pero está súper condicionado. En el caso de educación del exterior solo puede ser el gasto propio de educación. Acá puse un ejemplo. El contribuyente A tiene un hijo estudiando, por ejemplo, en una universidad, no sé, en Buenos Aires, en Argentina, que es muy común esto, y paga en concepto de cuotas por la universidad, no sé, un ejemplo, 12 millones de guaraníes al año. ¿Se puede o no se puede descontar ese contribuyente del Paraguay? Claro que puede descontar. Ahora bien, señora, señor, fíjese bien cuáles son las condiciones. Vuelvo a repetir, el gasto solo puede ser propio de educación, no lo relacionado. Y por otro lado, estos son los mecanismos de prueba con los cuales debería de hacerse. Tarjeta de crédito o débito. Sí. Tiene que ser de un banco paraguayo, el que financia tiene que ser del banco paraguayo. Después dice cualquier otro medio fehaciente, dice la ley, y menciona un giro, una transferencia bancaria. En este sentido yo entiendo que tiene que ser a nombre de la universidad. Y fíjense, este punto es, bueno, esto ya es un punto de debate muy polémico. Si paga al contado en el exterior,
le piden la legalización o el apostillado, porque esto se hizo a nivel general, que es un trámite que se hace dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores, para que valga esa factura acá. Obviamente que en Argentina, por ejemplo, existe también factura y te pueden dar una factura al exterior. Claro. Pero si es al contado, pide ese trámite, digamos, como condición. Fíjense, 3 casos son. Sí. Bueno, después vamos la otra situación hipotética. Sí. Es un contribuyente B, siempre hablamos del exterior. Sí. Tiene un hijo estudiando, en una universidad, este caso sí ya es en Paraguay, pero la persona gasta 12 millones al año en concepto de cuota y como se pueden ver los gastos relacionados también a la educación, pusimos movilidad o traslado. Y la pregunta es, ¿se puede o no se puede descontar en Paraguay? Por supuesto que se puede, sería el total y en este caso puede ser la factura o boleta de venta, porque boleta puede ser en los casos de traslado, cuando el que presta servicio es un contribuyente menor. Entonces no hay ningún problema. Y el 3, sí, por favor, producción. ¿Hay otro caso? La siguiente placa, por favor. Bueno, el 3 se trata de un contribuyente que tiene un hijo estudiando en una universidad también en Paraguay, pero fíjense la particularidad. El hijo gana, tiene otros ingresos más de 30 millones al año. Entonces la pregunta es, ¿se puede o no se puede descontar? Y la respuesta es, no se puede descontar. Claro. ¿Por qué? Porque supera el límite que establece la ley para los hijos mayores del contribuyente estudiando en Paraguay. Vuelvo a repetir los gastos, que solamente 2 rubros se pueden descontar en el exterior: salud y educación. Tocamos educación. En Paraguay los gastos de los hijos del contribuyente, por ejemplo, menores, mayores, estudiando en una universidad que no superen la suma de 30 millones al año, o el caso sobre los cuales existe una obligación legal de prestar Luz, alimentos. Si tenés 3 hijos y los 3 van a la universidad privada, ese monto de 12 millones se mantiene para los 3 o por cada hijo 12 millones. No, este es un monto de ejemplos. Ya sé que es un ejemplo, pero ¿qué pasa si tienes 3 hijos en la universidad? No, se puede sin ningún problema descontar. El padre puede descontar sin ningún problema en Paraguay. No hay límites. Y si es en el exterior, acuérdense, solo sería la cuota de la universidad, o puede haber un menor también estudiando en el exterior. ¿Por qué no? Claro que sí. Siempre que pague y tenga la documentación respectiva y en Paraguay le exijan estos medios de pago. Y vos sabés que vemos 30 millones, ¿verdad? En el caso del los hijos mayores, ¿verdad? Sí. El condicionante de que no tenga ingresos superiores a 30 millones anual. Y parece mucho, ¿verdad? Pero un salario mínimo. Exactamente. O sea, una persona que esté trabajando y esté ganando salario mínimo ya no puede entrar dentro de este régimen como beneficio. Exactamente, ¿verdad? Porque más va orientado a los hijos menores del contribuyente. Sí, o dependientes totalmente y que no trabajen. Exactamente. No nos olvidemos que esto siempre se hace un cruce de toda esta información. ¿Y cómo se hace el cruce? Me pregunta siempre la gente. Y porque al declarar, el contribuyente dice quiénes son los familiares a cargo. Ahí está. En este caso, está clarísimo que está enfocado a los chicos de la escuela y el colegio. Exactamente, porque en este caso nosotros quisimos tocar educación de los hijos, pero hay otros familiares a cargo. Puede ser que sea el hermano también del contribuyente. Claro. Entonces vamos ahí haciendo una distinción. Pero sí me parece me gusta repetir esto, que en el exterior, porque la mayoría de los gastos del exterior no se pueden descontar. Entonces, ¿cuáles son los que se pueden? Solo 2. Salud y educación. Y educación tiene estos condicionantes que pusimos acá. Interesante. Muy interesante. Para saber cómo se deduce en educación el impuesto a la renta personal. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable.